Apocalipsis capítulo 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Señor, te damos gracias, alabamos y exaltamos tu poderoso nombre. Te damos el honor, el reconocimiento a ti, Señor. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu luz y verdad en el nombre de Jesús. Amén. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Bien, aquí encontramos esta visión del apóstol apóstol Juan. En general, pues Apocalipsis, como sabemos, es una visión, ¿sí?, de eventos que van a tener lugar cuando básicamente inicia el día del Señor. La visión profética del apóstol Juan inicia o se abre justo en el momento en el que el día del Señor inicia con un evento que nosotros conocemos como el arrebatamiento, ¿sí? ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando el apóstol Juan está en Patmos, en la isla, cautivo, preso, ¿sí?, como si se tratara de un delincuente, pero era simplemente un pregonero de justicia de su época, como los demás apóstoles, pues allí le viene una visión, ¿sí? Y en esa situación él representa a ese grupo de gente que va a ser arrebatado, va a ser llamada a los cielos. Eso lo encontramos en los primeros versos del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿sí?, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y esto es bien importante, ¿a quién es esta visión? ¿Para quién fue dada? Porque nosotros vemos, por ejemplo, que del Apocalipsis, ya incluso la misma palabra Apocalipsis, culturalmente, se ha convertido en una forma de describir catástrofe, de describir fin o desastre, ¿sí? El cine ha aprovechado mucho de lo que rodea esta palabra para plantear posibles escenarios, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado o quizá conozcan más acerca de lo que dicen apocalipsis zombie. ¿Y por qué apocalipsis? ¿Por qué? Porque ya en el conocimiento, digamos, cultural, en el uso de esa palabra, se ha asociado que apocalipsis pues es sinónimo casi de desastre, de catástrofe, sí, básicamente de eso, o el cierre de una época, ¿no? El fin del mundo como lo conocemos hoy, un mundo que, bien o mal, tenemos que ser honestos, ha logrado amañar a la gente en esta estancia, y no es una cuestión de hoy, pero hoy en la actualidad es mucho más patente, digámoslo así, ese fenómeno, y es que la gente está muy entusiasmada con el mundo, muy amalgamada con él, en los placeres y deleites que se viven, que son con diferencia muy superiores a los de otras épocas, y que hacen que aún eso se exacerbe más. ¿Qué se exacerbe más? Esa sensación de apego, de integración al mundo, ¿sí? Un mundo que, si yo le preguntara a usted que si quisiera que se acabe, usted diría, no, ojalá nunca ocurra. Sí, ojalá nunca tengamos que vivir eso que se ve quizá en las películas, que todos corren a los supermercados a llevarse lo poco que hay, o peleando los unos con los otros. Ojalá que nunca se acabe.
En parte, el mundo con todas sus amarguras ha logrado, como les digo, amañar mucho a la gente que habita en él. Y esto pues parcialmente tiene que ver con el hecho de que pues han habido avances que han facilitado mucho la vida. Por ejemplo, hoy enfermedades que hace 100 años y de ahí para atrás mataban y daban unas expectativas de vida bajísimas, hoy se tratan y hay una longevidad pues tremenda, ¿no? Eh, es una cosa tremenda. De hecho, se considera una dificultad el hecho de que haya sobrepoblación, y en gran medida la sobrepoblación es que desde el nacimiento ya vienen unos avances y cuidados sobre por los procesos biológicos que hacen que se preserve, ¿no? Ahora, por ejemplo, la presión tiene sus medicamentos eh, y así. Con el desarrollo y los placeres han venido muchas enfermedades, no cabe duda de ello, pero también el tratamiento para eso. Dios lo ha permitido, ¿sí? Es un tiempo en el que el Señor no está digamos, en resistiendo esos avances, ¿no? Como si lo vemos, por ejemplo, resistiendo o impidiendo, estorbando ese proyecto de la Torre de Babel. Se recuerda que ellos querían levantar una torre que llegue hasta el cielo, con esa aspiración, ¿no? Y el Señor lo interrumpió allí. Bueno, hoy hay torres que superan, digamos, los cielos visualmente. Por ejemplo, el Burj Khalifa, creo, es en Dubái, tiene más de 1000, o cerca de 1000 metros. Y su mirador está casi a la mitad, porque de ahí para arriba solo se ven nubes cuando las hay, ¿no? Y si no, la visibilidad, digamos, es casi desaprovechada por lo alto que está. Casi 1 kilómetro parado, pues es una cosa tremenda. Dios no interrumpe eso. ¿Por qué? Bueno, esas son cosas de los tiempos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, el tema de la salud ha tenido como la luz verde de quien manda realmente, que es Dios, en los tiempos de la tierra, ¿sí? Para que no sea estorbado y que avance lo más cercano pues a casi solucionar una buena parte de las dificultades del ser humano. Con todo, sí, hay unos vacíos, ¿no? Obviamente hay enfermedades que no van a preguntar y van a matar, y tratamientos que no van a dar resultado y todo eso así, pero es una situación que está presente en una proporción que ya vale la pena considerarlo, como que hay una mayoría disfrutando de bienestar por cuenta del desarrollo médico, farmacéutico y todo ese tema. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el diablo tuviera el permiso de actuar sobre eso? Satanás y sus huestes nunca dejaron que haya un progreso que siquiera se asome a lo que hay hoy, ¿sí? Y eso se explica porque hay algo que detiene la obra del perverso maligno hoy, ¿sí? Dice la palabra, y sabemos que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y cuando eso que lo detiene se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose a una figura política que es un títere de pues el sistema de las tinieblas, y ahí ya eso hay para todo. La tan anhelada paz, ¿no? Y la tan anhelada, el tan anhelado paraíso terrenal con, digamos, las decisiones y las políticas, eso va a ser más esquivo que nunca, ya lo es, pero nunca como va a serlo así. Porque en el tiempo del pasado, en cada momento que se manifestó Satanás o la bestia, que es de la que está hablando aquí en Apocalipsis 17, ¿sí? En cada momento que se sucedió eso, trajo destrucción, división de sociedades, y no dejaba avanzar. De todo lo opuesto, mantenía una barbarie tal que antes de Cristo, pues eso era, mejor dicho, eran imperios construidos con una carnicería humana, básicamente, así funciona, así funcionó. ¿Sí? Y ese es el tiempo en el que
no había nada que detuviera la acción de la bestia. Lo único que podía hacerlo era Dios protegiendo a su pueblo, como cuando protegió a los hebreos de los egipcios, y en otros momentos puntuales que los protegió, pero a ellos no era un cuidado sobre el mundo, porque parcialmente tenemos que entender que los llamados a la redención no estaban dispersos en el mundo como hoy. Hoy sí hay en toda tribu, lengua, nación, hay salvos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso mire esto. Y esos salvos son también los siervos del Señor, ¿sí? Y son ellos los que hacen parte de la iglesia. Mire lo que dice. ¿Para qué da esta visión? Porque quizá me faltó decir algo respecto a todo lo que comenté del cine y todo esto. Y es que el Señor jamás quiso que la palabra Apocalipsis se asociara con desastre, y menos por quienes estamos llamados a estudiarla. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto estamos llamados a estudiarla los siervos, por eso dice, ¿sí? Las cosas que deben suceder pronto para manifestar a sus siervos. Él les está diciendo a los siervos de Dios lo que va a acontecer, ¿sí? Entonces, esto no es para que el mundo lo aproveche y para que haga representaciones artísticas o de nada de eso. Sí, esto es para los siervos. Sin embargo, obviamente, pues es que Apocalipsis son 21 eventos durísimos para la tierra. No, nadie que coja eso como guión va a hacer una película paradisiaca, ¿estamos de acuerdo? Va a tomarlo y el resultado va a ser un desastre, ¿sí? Entonces, ¿para quién es? Para los siervos. Ahora, continuemos viendo esto porque esto puede ser también un poco de bastante edificación para nosotros. ¿Sí? Y la declaró y dice que deben suceder pronto. Obviamente el reloj de Dios es algo que el ser humano siempre va a tener trabajo de comprender, ¿no? Y dice pronto, pues, pero han pasado generaciones. Pero es una verdad. Y dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. Y continúa, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, Juan, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, porque el apóstol Juan es un perfil, digamos, muy especial, toda vez que él estuvo presente en el ministerio del Señor Jesucristo, físicamente lo vio y lo vio ascender, y le fue mostrado esto. Entonces es una persona muy especial por eso. Bienaventurado el que lee, mire, pero por favor, por supuesto que los que leen son solamente los salvos, los siervos, los que aman la palabra del Señor, porque alguien, por ejemplo, un guionista podría tomar esto y leerlo, pero es una lectura desconectada de la fe que salva, ¿estamos de acuerdo? Es una lectura desconectada del interés que produce esas revelaciones que vienen a nuestra vida por el Evangelio, ¿sí? ¿Esto es verdad? Si para usted el Evangelio es verdad, ¿estamos de acuerdo? Ahora, para el mundo el Evangelio no es verdad, lo ha pisoteado, han hecho burla de él, nada más mire lo que sucedió y no paran, porque venimos de la Copa América con situaciones y en eventos mundiales, pero ahora los Juegos Olímpicos, no sé si supieron lo asqueroso, lo abominable de una de sus clausuras, creo, presentaciones, ceremonias, en la que representaron, es innombrable eso, es una burla a nuestro Señor Jesús, sí, a su sacrificio. Representaron la última cena con todo esto de la ideología arcoíris, grotesco, como afrentando la santidad de nuestro Salvador, de nuestro Señor, ¿sí? Eso nosotros como iglesia no debemos participar de eso, ¿sí? Son proyecciones de una iniquidad que el mundo está viendo cada vez más presente en todo, ¿sí? Por eso nosotros debemos vivir nuestro estilo de vida debe ser sobrio, ¿sí? Yo por lo menos tengo algunas aficiones, gustos, pero lo mío es lejano, ¿sí?,
a la corriente de disolución del mundo. ¿Y quién ha hecho esa obra en mí? El Espíritu Santo, no cabe duda de ello, ¿sí? Le ha puesto freno a algunas cosas en mi vida y también ha permitido que yo entienda cómo debo vivir, lo que los márgenes de la voluntad de Dios me permiten a mí vivir, sin entrar en esas corrientes de disolución. Nada más hace unos cuantos días, ¿sí?, estuvimos viendo esta palabra que decía: a estos les parece cosa extraña que vosotros, y mire, todo lo que voy a decir es para tratar de destacar un grupo que está allí en Apocalipsis 17:14, ya lo vamos a revisar nuevamente. Pero ese día que estuvimos estudiando hace un par de cultos, vimos: a estos les parece al resto del mundo cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Sí? O sea, mi forma, por ejemplo, de vivir el fútbol o el ciclismo o las pasiones humanas o el matrimonio o la carrera que yo llevo en mi vida, mi carrera académica, o quizá un viaje y todo eso. Eso hay una forma de vivirlo, sí, en la sobriedad de la palabra del Señor. Pero hay otra forma de vivirlo en un desenfreno de disolución. ¿Estamos de acuerdo? La Navidad, ¿qué se ha convertido? La Navidad se ha convertido en un desenfreno de disolución total. Eso ya no tiene que ver con Cristo, por favor. Sí. Los adornos más comunes, por lo general, son de Papá Noel, son de duendecitos y pendejadas de esas. Y así se mantiene, y así es todo, ¿sí? Por eso nosotros vamos a dar la impresión de que somos aburridos. Ya uno tiene que vivir con ese estigma social, pero eso es carreta, ¿estamos de acuerdo? Uno vive en la sobriedad y disfruta. También di una palabra justo hace 8 días, creo, acerca del disfrutar del mundo. Está próxima a salir. Entonces, todo esto tiene que ver, ¿sí? Eso que estamos viendo en los Olímpicos y en otros ambientes de la sociedad donde se hace burla. Mire lo que junio es un mes donde el diseño de Dios se echa por tierra, donde las empresas exaltan todas estas ideologías anticristo, ¿sí?, que son pecaminosas, que es como restregar un pecado en la cara del Creador y decirle: a nosotros nos vale, nosotros queremos, sentimos que somos esto, sentimos y sacamos, y si queremos hacer una representación de un Cristo, guardándole el respeto a mi Salvador, al verdadero, pues, porque esas representaciones son no más que falsas. Si vamos a hacer una representación de un Cristo gay, lo queremos hacer, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Y si queremos hacer esto, y en los Olímpicos queremos hacer todo, porque el hombre está ministrado por una mente malévola, maligna, de engaño, de perversión, ¿sí? Y todo aquel que no esté en esta descripción de este grupo que voy a hablar hoy, hace parte del resto, y el resto es un rebaño, aunque no lo diga, ¿no? Nosotros somos, yo siempre lo digo, ¿no?, que la gente afuera dice que nosotros somos rebaño, ellos también son rebaño. Lo que pasa es que yo prefiero que me pastoree el dador de la vida, la palabra del Señor. Ellos los pastorea la muerte, ese demonio que bien lo han representado con una hoz, ¿no? Si lo han visto, ¿no? Terrorífico. Y os ultrajan, primera de Pedro 4:4. Bueno, pero volvamos. Entonces, este grupo tiene unas características. Ahora, ya dije yo que lo que lo detiene en gran medida, todo eso que el enemigo quisiera hacer como proyecto, que va avanzando, no hay duda, ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo detiene la iglesia, porque la iglesia tiene salvos en todo lado, en toda latitud y altitud de la tierra. Mire, cuando él vio esto, mire, volvamos a Apocalipsis, dice: Juan a las 7 iglesias, ¿sí? Bueno, pero antes, bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, usted es bienaventurado, porque como mínimo está oyendo, ya mejor si lee, ¿estamos de acuerdo? Y si lee y escucha, más aún todavía.
Porque es que esto puede parecerle a las personas temas conspirativos, mentalidades quizá fanáticas y todo eso. Es un error. Obviamente el mundo se quedará con esa perspectiva, no la pretendemos cambiar, pero cuando para ti, y atención, es verdad el Evangelio, tú esto le tomas un respeto impresionante. Porque aparte hay muchas cosas que se ven, que asoman, están muy cerca. Este libro, junto con el de Daniel, nos muestra eventos apocalípticos, o sea, de la época, pero eventos que ya acontecieron de tal manera que uno dice, bueno, si ya pasaron cosas, van a seguir pasando hasta que se consumen los tiempos del Señor. Uno le toma un respeto tremendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. Ahora, el Apocalipsis asusta a aquel al que no sabe de qué lado es que está. Hoy usted va a ver que hay un grupo en el que le resultaría muy conveniente estar y que si usted ha creído en el Evangelio, realmente usted hace parte de eso. Bueno, mire lo que dice. Entonces, la visión, bueno, dice, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ese es Juan escribiendo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, bueno. Y me volví para ver la voz del que me hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sí? Inicia la visión del Señor y dice, mire lo que dice, cómo lo describe. A uno vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y la voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bien, entonces, ¿qué ve el apóstol Juan? Bueno, dentro del mensaje, ¿sí? Ve a un grupo de gente salva, ¿sí? En medio de esa visión, también ve a los que llaman los 24 ancianos, ¿sí? Vamos a buscar eso, para ver si lo traemos hacia acá. ...24 ancianos. Permítame. Y ahí usted va a encontrar, si alguien lo tiene. Ah, ya me lo pusieron. Ahora sí estamos corriendo, ¿sí? El día martes no. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas y coronas en sus cabezas. Ese grupo es lo que representa la iglesia más condecorada, más fiel, más, digamos, exaltada, ¿sí? Porque esa gente dice lo siguiente. Continuemos. Pon el siguiente, por favor. Y del trono salían, sigamos, porque si no nos quedamos allí en eso. Sí, sigamos. En donde dice, tú lo debes tener allí, el que dice, nos has hecho reyes y sacerdotes. Sí, poderosa esa declaración. Sí, bueno, dice en el capítulo 5, ese grupo dice en el 5:9,
A ese era el que quería llegar. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Eso era lo que les decía, que la iglesia está dispersa en linajes, lenguas, pueblos y naciones. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hasta ahí. ¿Listo? Esa es la iglesia, de toda tribu, lengua y nación, pueblo, ¿sí? Rescatados de su condena, redimidos, gente que ha sido sustituida en su pecado y que ahora vive en la sincera fidelidad a Cristo, obedeciendo su palabra, guardando su palabra. Bien, estas personas hacen parte de un grupo que ya luego vamos a encontrar en Apocalipsis 17, que fue el versículo raíz 14. Porque ya en Apocalipsis 17 hay muchas cosas ya que se han ido dando. Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis 17, 14 y 13? Estos tienen un mismo propósito, se refiere a unos reyes, ¿sí? Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esa bestia hoy no está operando en la tierra, está presa, cautiva, ¿sí? En el abismo. Así que es la concavidad que queda separando lo que antiguamente era el seno de Abraham y el Hades. Esas cosas son importantes que las tengamos en cuenta porque, bueno, dice bienaventurado el que lee, ¿no? Y cuando lee uno lee esto. Entonces, uno lo lee y uno se siente honrado por el Señor en mostrarle estas cosas. Pero cuando dice una bestia, uno dice, pues se puede confundir. ¿Por qué sabemos que no está operando hoy? ¿No? Imagínense qué tal si operara, si así que así el mundo está ministrado por esta mente. El que sí está suelto es Satanás, él sí. Y en Apocalipsis mismo dice que él es el que engaña al mundo entero. Y en este momento está haciendo esa operación. Pero la bestia tiene una forma de operar mucho más radical, digamos, parece ser, ¿no? Es una entidad digamos, del tesón o del peso, casi de este principado que es Satanás, ¿no? Algo así podemos pensar que es, pero quizá un poco más atrevida podríamos decir. ¿Por qué sabemos que no está operando? Porque lo que le muestra al apóstol Juan en el capítulo 17 habla precisamente de eso, ¿sí? Entonces en 17 dice 17:8, nos regresamos unos versos, dice: la bestia que has visto, ¿sí? Él vio un ser con una descripción que la podemos encontrar en versos anteriores. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Y cuándo ve eso el apóstol Juan? Cuando ya Cristo bajó a los lugares más profundos de la tierra y fue exaltado. Y dice que fue, y despojando a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente. ¿Sí? Eso tiene que ver con este momento. Cuando Cristo dijo, consumado es, entra un grupo a la tierra que iba a ser súper especial por el Señor, más especial que Israel. Es especialísimo. Ese grupo se llama la iglesia, los redimidos del Señor, ¿sí? Los salvos, que como he dicho con énfasis, no son ni los de Salem, ni los de los Hechos, ni los católicos, ni los adventistas, ni nada. Son los que han creído el genuino evangelio de salvación y han hecho la voluntad de Dios en sus vidas, entendida o, digamos, obtenida de la edificación de la palabra, ¿sí? Que, por ejemplo, yo digo, no lo son los de Salem, pero este tipo de palabras no están ofrecidas en cualquier lado. Y yo decía, hoy justamente pensaba que ¿por qué es que vienen, no? Pues porque obviamente uno quiere que vengan. Pero cuando uno quiere que vengan, uno tiene que cuidarse mucho de qué es lo que hace que venga usted. Y ustedes muchos han soportado este tipo de enseñanzas. Sin duda lo que los trae es la palabra del Señor. Puedo yo pensar que una buena parte de ustedes puede estar ya es salva, ¿sí? Eso se lo dejo ahí a su fuero interno, cada uno.
está para subir del abismo e ir a perdición. O sea que está en el abismo, presa, pero todavía tiene que subir nuevamente para ahora sí definitivamente ir a perdición. Mire que la perdición, desde el punto de vista de Dios, no es ni siquiera el infierno ni el Hades, ni el abismo. Es el lago de fuego. Las almas que se pierden llegan allá, a ese lugar. Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos nombres que no estén escritos en el libro, sí, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, porque habrá una representación física de esa entidad espiritual, y será. ¿Sí? Entonces, por eso sabemos que no está operando. En los momentos en los que el mundo se ha quitado la iglesia, ahí comienza a operar nuevamente la bestia. ¿Sí? Imagínense si las abominaciones y vituperios al glorioso y prestigioso nombre de nuestro Señor Jesucristo están a la orden del día hoy. Ese tiempo va a ser nefasto, ese tiempo va a ser contra todo lo que se llame Dios, ¿sí? Y sea objeto de culto, todo, ¿sí? Va a ser como un barrido de esas nociones del Creador en todas las naciones de la tierra. E incluso va a quitar a una figura que, si bien es abominable, que es la gran ramera, ¿sí? es una figura abominable que se supone o se presenta ante la sociedad como representante de Dios. Sí, es la gran ramera. Los reyes son 10, dice que van a haber 10 reyes. Estos 10 reyes van a recibir autoridad, ¿sí? Y van a cogobernar. Por eso es que dice la gente que no estamos lejos, porque hoy hay 10 asientos de poder en la ONU. No estamos lejos de esas situaciones, ¿no? O sea, la plataforma está lista, digámoslo así, para que estas cosas se lleguen a dar. Solo falta que Dios le quite el broche al asunto. Pelearán. Estos tienen un mismo propósito, ¿sí? Los reyes van a tener una unanimidad como en ningún otro tiempo de la historia, ¿sí? Acercándonos a estas épocas, estas figuras de gobierno de los países poderosos, obviamente, ¿sí? Van a alcanzar una unanimidad curiosísima, ¿sí? Tanto como para cederle la autoridad a la bestia. Ese fue el verso que citamos de inicio. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El propósito del ser humano, que está en su subconsciente. Porque mire, usted siempre debe ser cuidadoso y observador de sus motivaciones y su propósito, ¿sí? Incluso saber que mucha gente no discierne cuál es su verdadero propósito, ni a qué causa sirve en el mundo, ¿sí? Hoy vivimos, por ejemplo, una sociedad seriamente complicada desde el punto de vista de la estabilidad democrática. Todo eso, si usted le preguntara a cualquiera de los líderes que han ocasionado tal erosión en el sistema democrático, le van a decir, no, si yo lo que quiero es la democracia, o yo lo que quiero es... Los propósitos del corazón siempre tienen que ver con temas espirituales. Aquí los ciegos espirituales van a decir, no, aquí nosotros vivimos aparte. No, y ese es un punto importante para nosotros, porque si bien esto es tan grande como para abarcar toda la iglesia y el mundo, también de esta palabra podemos obtener un concepto más asentado en la individualidad. Los propósitos del hombre no son una determinación humana, son un designio espiritual. O usted lo dirige el Espíritu Santo de Dios con sus designios, con su deseo, con el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad, o usted lo va a dirigir otra mente a través de cualquier otro medio y va a poner un hambre en usted que se va a volver un propósito personal, y eso va a ser un designio espiritual
indudablemente ministrado por las tinieblas. Ahora, puede que entre nosotros no haya un líder, digamos, no haya una figura pública, puede ser, pero entonces ese designio va a hacer que el alma de esa persona se pierda y que viva deslumbrado con la sociedad y con este mundo. Cuando la bestia se manifieste, los que no están escritos en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y está para subir del abismo, dice la Escritura. Es decir, es una mentalidad que vivió, digamos, deslumbrada con el curso que lleva el mundo. Óigame, qué cosa tremenda esto que estoy diciendo. Sí. Ustedes y yo, los salvos, estamos ministrados por un propósito diferente en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso es que el propósito del salvo comienza a ir en una dirección contraria a esa corriente, contraria a ese sistema. Ese propósito tiene que tenerlo usted muy identificado, porque usted se va a mover entre las dos aguas, digamos, entre la marea de contaminación que hay en el mundo, tratando de hacerlo flotar hasta su eterna perdición. Eso es lo que hace el mundo, ¿sí? Y también va a estar ese rayo de luz de la palabra del Señor, intentando llamar su atención, quebrando esa costra pecaminosa para que entre la luz y usted se ancle a la palabra de vida, ¿sí? Mire que esto es un tema más, pareciera que estoy saliéndome o diciendo una interpretación personal, pero no. ¿Qué nos dice la misma Escritura de cómo debe ser nuestra profesión de fe? Dice que debe ser asidos de la palabra de vida, según Filipenses 2:16. Dice, para que seáis irreprensibles. Este verso es poderoso, hablando de ese grupo de personas que ya vamos a ver. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Eso sí que es difícil de lograr, porque el mundo seduce. Sí. Pero, ¿sabe una cosa? Entre más la palabra sea glorificada en su vida, temida, reverenciada y creída, más irreprensibles nos volvemos, ¿sí? Porque más, digamos, apagamos ese brillo engañoso del mundo y su corriente. Tengan en cuenta eso, muchachos. Realmente se los digo. El Señor a mí me está poniendo esta palabra para llamar la atención y que usted tenga claro qué grupo usted pertenece. Y sencillos hijos de Dios, ¿sí? Por eso, por ejemplo, nosotros podemos prosperar. Yo por lo menos no me opongo a que el Señor pueda honrarnos con prosperidad o con bienestar, como lo hizo con Mardoqueo, como lo hizo con José, ¿cierto? Pero de ahí a crear un evangelio de la prosperidad, eso es una falacia, eso es un engaño. Yo he recibido distinción de parte de mi Señor. Yo estoy sirviendo desde niño, muchachos, así de sencillo, y mi familia también, ¿sí? A veces uno se pregunta por qué el Señor lo distingue a uno en la forma en que lo distingue, en muchos aspectos visibles y también quizá más perceptibles solamente por uno. Y entonces uno quisiera como que eso sea democratizado, digámoslo así, que se den todos ustedes de la misma manera y todo eso. Bueno, cuando el Señor nos llamó a nosotros, nosotros no creía nuestra familia, nosotros inició mi padre con una vocación que nos fue separando de todas las corrientes del mundo y cada vez nos atrapó más. El servicio protege mucho, a mí me protegió muchísimo el servicio, pero desde niños comenzamos a servir al Dios vivo, moviéndonos en los mismos ambientes en los que Él se quería manifestar con su Espíritu Santo. Creímos en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles, y el Señor, cuando uno honra sus propósitos, puede honrarlo a uno, ¿sí? Pero eso es una cosa,
vaya y hágalo usted, ¿sí? Sea así de radical si es pionero, como mi padre lo fue, o vaya, y si no es pionero, sino segunda generación como yo, sea celoso, como nosotros hemos sido, de guardar el legado, de guardar esa distinción y de servirlo al Señor, ¿sí? De someternos a su palabra por años, y probablemente el Señor le dé algo que le haga sentirse honrado por Él, ¿sí? Aunque usted ya es honrado por Él, ¿lo cree? Usted ya es honrado por Él, ¿sí? No externalice tanto esa métrica, o sea, usted tiene que aprender a ver más allá de eso, pero eso del Evangelio de la Prosperidad es un engaño, ¿sí? El Señor es súper celoso con su respaldo, ¿sí? O es que Él quiere que nos proyectemos en este mundo y que ganemos el mundo y que mire lo que dice de los siervos de Dios, de los hijos, que seáis irreprensibles y sencillos. Uno, aún pudiendo hacer ciertas cosas, tiene que tender a la sencillez en la vida, ¿sí? Tender a la sencillez, que es una perspectiva liviana de la vida, una perspectiva de no obsesionarse con la acumulación, por ejemplo, ¿sí? Cuídense mucho de eso, ¿sí? Y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Ahora, ese punto de sin mancha, indudablemente, eso es por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso no se lo va a dar a usted sus esfuerzos, nada. Eso es por Cristo. Somos sin mancha porque Él nos lavó con la sangre preciosa, ¿sí? Que habla mejor que la de Abel. En medio, atención, de una generación maligna y perversa. Esa es la premisa, ¿sí? Por eso es que el cristiano, usted me dice, ¿puedo ir a ver el partido de fútbol y todo? Pues hombre, vaya, ¿sí? Que mi hijo quiere, sí. Pero ¿sabes una cosa? Yo por ejemplo he visto shows y cosas y vainas y todo, pero uno lo procesa muy distinto. Sí, o sea, usted no va a ver, la camiseta. No, sí, no me va a ver a mí en eso. ¿Sí? Pero es que usted es muy aburrido, usted no le apasiona nada. No, puede ser que tengas esa opinión, pero yo lo que entiendo es que no es mi tema, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si uno, por ejemplo, un día, diga, usted está en una situación y es espectador de algo, de una competición entretenida, de algo, uno puede, digamos, pero siempre desde un corazón ministrado por la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en medio de una generación, así sea deportista, así sea del entretenimiento, así sea de la farándula o de cualquier cosa, o de los poderosos de la tierra en cada área, abogados, pintores, cualquier cosa. Maligna y perversa. Maligna y perversa. Hay unos lugares que son peores, obviamente, ¿no? Maligna y perversa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la música mundana? La música mundana es hecha por malignos y perversos, no arrepentidos, para el consumo de malignos y perversos. ¿Estamos de acuerdo? Sus letras, por lo general, en la mayoría de casos, son pervertidos completamente. ¿Sí? Debemos ser cuidadosos con eso. ¿Sí? Uno debe ser atento a eso, discernirlo. ¿Sí? Si usted es de las personas que cuando escucha música, usted pone música del mundo, sospechosísimo eso, ¿sí? Sospechoso. ¿Por qué? Porque no hay afecto con Cristo. La verdad no es exaltada en tu corazón, sino esas mentiras, esos engaños que canta la gente, ¿sí? Y usted me dirá, pero hay música más cercana a lo neutral. Sí, pero tendríamos que sentarnos y ver cuál me dices que es eso, y coger la escritura y ver, y tú lo podrías disfrutar posiblemente porque pueden haber unos buenos productores, buena música, pero ese no puede ser alimento de tu emoción,
No, yo me encanta. Por ejemplo, cuando yo viajo, ahora una de las cosas que me gusta de vivir un tantito lejos es que pongo mi música, hermano, y eso, pongo mis canciones, y hay una canción hermosa que se las recomiendo, ¿sí? Se llama La novia celestial, de Paul Wilbur. ¿Sí? Es hermosa, ¿sí? Eso es música, ¿estamos de acuerdo? Cuando hablamos del cristianismo, aún allí la mentalidad ha dejado caer sus inmundicias. Muy poca gente es celosa con el mensaje. Esa canción es hermosa. Sí. Me encanta a mí, yo la escucho. Y parezco anacrónico, o sea, yo parezco un viejo, ¿sí? Porque yo, mi música, la que me gusta, está por los años 90 para atrás. ¿Sí? Pero es una música así, con un mensaje, con un criterio bíblico, con una cosa. Y ahora, ¿por qué me gusta? Y me siento cómodo cantándola, ¿sí? Y me siento cómodo disfrutándola. Por el simple hecho de que todo lo demás es perverso y maligno. Porque no puede haber un fruto bueno de un árbol malo, ¿cierto? Y si el árbol está mal, el fruto está mal. Y la música es un fruto. La música es un fruto. Consideren eso, ¿sí? Para que la música que escuchen sea discernida y cuidadosa. Y si usted tiene su biblioteca, debe primar la música que glorifica no solo al Señor, sino su palabra. ¿Sí? Así es. En un segundo orden, por ejemplo, a mí en la universidad me tocó estudiar unas barbaridades de música, o sea, sí, unas cosas que en un segundo orden uno, por ejemplo, pues podría observar algún, digamos, despliegue artístico, pero eso es, mejor dicho, eso es casi nulo, El reggaetón de hoy es una porquería, perdónenme, musicalmente y en otros aspectos, ¿sí? Y mucha gente, por ejemplo, y ese es el problema de ser músico vocacional por fuera de la iglesia, que ese es un trabajo que te va a exigir meterte en los claustros de mayor contaminación espiritual, ¿sí? De mayor. Y hay mucha gente que se vincula a estos ministerios de música por su amor por la música y no por su amor por Cristo y por su verdad, ¿sí? Y y luego se separan de la verdad, yéndose a buscar lo que les llama la atención, ¿sí? Y buscan eso. Y uno debe rechazar eso. Es un despliegue de impiedad, ¿sí? En muchos casos. Entonces dice, mire, maligna y perversa, en medio de una generación, ¿qué? Maligna y perversa, esa es la premisa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínese el reto, imagínese la identidad del creyente como luminares en el mundo. ¿Sí? Un compromiso con la palabra, pero eso a muchos de ustedes, con el debido respeto, les hace falta trecho para eso. No están resueltos en su identidad con Cristo, su verdad. Esa es mi labor, ponerlos contra el espejo y decirles, esta es la verdad. Usted verá si la toma o la deja, porque al final del día, o ustedes de un grupo, solo hay dos, mejor dicho. No hay tanta diversidad como el mundo quiere plantear. ¿Estamos de acuerdo? Solo hay dos, los condenados y los redimidos. Eso es todo lo que hay en el mundo. Los que están ministrados por la mente de Cristo en el Espíritu Santo y en su palabra, y los que no. Y se acabó. Y con esto podemos ya ir buscando el final en Apocalipsis 17, 14, porque leímos el 13, ¿no? El 14 dice, pelearán contra el Cordero. Está hablando de esos reyes que entregan su poder a esa bestia que era y no es y está para subir del abismo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, ese es nuestro Señor Jesucristo, y Rey de reyes, y los que están con Él, diga conmigo, y los que están con Él. Bueno, los que están con Él son los que siempre estuvieron con Él desde que recibieron el llamado celestial. Los que están con Él son los que están hoy.
sufriendo la sana doctrina, guardando la palabra de la paciencia, que leen cuando el mensaje a la iglesia de Éfeso y lo sienten para ellos, sienten el mensaje a la iglesia de Esmirna y lo sienten para ellos. Sí, las palabras del Señor entran en su intelecto y lo radicalizan para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el grupo que tiene que ir sumándose a este grupo que va, porque el apóstol Juan, entendamos que para él todo es misterio, o sea, él está entendiendo, él dice, y los que están con él, o sea, vio al Cordero con un grupo de gente, ¿sí? Ese grupo de gente dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Por eso nosotros, el Señor nos pide fidelidad, ¿no? Él ya nos escogió, ya nos impartió su gracia, ¿sí? Nos revistió, como dice esa canción hermosa que les comentaba, dice, la vistió en su gloria, la cubrió en su gloria y su luz le dio, dice esa hermosa. Y esa gloria y esa luz de Cristo en nosotros, esa es la que hace que nosotros estemos presentes en Cristo. Cuando a Él lo vean, lo van a ver con su iglesia. Y son los escogidos y los fieles. ¿Sí? Por eso usted, pues, y yo estamos... Nuestro tema es definirnos en fidelidad con Cristo. ¿Sí? El servicio es algo bueno, sí, y la edificación nos va a llevar a ese risco, digámoslo así, en el que ya usted no tenga salida. Es como un risco, como una emboscada intelectual, ¿sí? Que usted se expone a la palabra y lo arrincona, hasta que usted dice, o soy fiel a Cristo, o hay otros caminos, y no pocos, que vamos a tomar, ¿sí? Y la identidad se va confirmando. Pues cuando a Cristo se lo ve rodeado de este grupo de escogidos y fieles. Vamos a orar.